Bueno, muy buenas tardes, amigos de YouTube, amigos de Facebook que nos sintonizan pues en esta transmisión. Bueno, seguimos con la cuarentena, ¿verdad? Hay algo que yo me he estado pues preguntando toda esta semana, hay algo que ha estado en mi cabeza, ¿verdad? Durante todos estos días, y es que la gente se pregunta, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo va a terminar todo esto? La gente como que ya quiere saber, quiere tener como respuestas de cuándo va a terminar la cuarentena, de cuánto tiempo más vamos a tener que permanecer en la casa. De hecho, pues esta semana el Ministerio de Salud dio luz verde para que varias actividades pues pudieran reanudarse. Claro, con los protocolos respectivos, con las medidas sanitarias pues pertinentes. Bueno, ya se dio pues el banderazo de salida para que los equipos de fútbol de la primera división puedan entrenar, puedan entrenar en grupos de siete, ¿verdad? Que un grupo pues entra, un grupo de siete entra a una hora, otro grupo de siete a otra hora, con las medidas sanitarias respectivas, con las medidas médicas pues pertinentes, tomándoles la temperatura a los jugadores y bueno, bajo una serie de protocolos. Pero bueno, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué estas actividades sí y por qué estas otras no? ¿Por qué habilitaron los cines y por qué las iglesias no? Entonces, mucha gente está con esa incertidumbre y mucha gente está ya con esa incertidumbre y con esa pues, sed de respuestas de saber cuándo va a volver todo a la normalidad, sobre todo porque hay muchas empresas han visto detenida su producción. Hay muchos negocios que no están operando, muchos restaurantes que no están operando. Y bueno, ahora lo están haciendo en una capacidad del 50%. Entonces hay mucha incertidumbre en el ambiente de cuándo vamos a volver a la normalidad en esta cuarentena, de cuándo vamos a volver ya a abrazar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y hay muchas dudas en la mente del ser humano tocante a esta cuarentena, ¿verdad? Y yo estaba meditando en eso precisamente en la palabra de Dios. Y vamos a ir a un pasaje que yo he estado pues analizando en estos días en la palabra de Dios. Y es cuando vino el diluvio. Cuando vino el diluvio y que Dios, por ejemplo, le da una orden a Noé de seleccionar un par de cada especie viviente de sobre la faz de la tierra e introducirla en un arca. Dios le da a Noé pues las medidas que debe de tener esa arca, de qué material debe de ser esa arca, y le dice que introduzca a dos especímenes de cada especie, valga la redundancia, y los introduzca en esa arca. Entonces Noé lo hace así, y vamos a leer en la palabra de Dios, porque dice así. Dice Génesis 7, del 9 en adelante, dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé. Versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. De ahí brincamos al versículo 17 de este capítulo 7 de Génesis. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra,
y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. De ahí brincamos al versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, dice la palabra de Dios, que duraron las aguas sobre la tierra. 150 días. De ahí brincamos al capítulo 8 de Génesis y dice lo siguiente: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, y a los 17 días del mes sobre los montes del Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Me impresiona aquí esta palabra porque Dios le habla a Noé que iba a hacer llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Pero es que tal vez cuando tú entras en un proceso como estos, o tal vez cuando tú entras en una prueba, ¿verdad? Tal vez usted dice, en el caso de Noé, me imagino: Señor, pero no eran solo 40 días. No eran solo 40 días y 40 noches. Y dice aquí la palabra de Dios que todo este proceso en que, por ejemplo, ya el agua se detuvo, en que todo se inundó, porque dice la palabra de Dios que todo sobre la faz de la tierra se inundó. Dice que fueron 150 días. O sea, fueron 150 días en que literalmente todo pasó, ¿verdad? En que literalmente ya todo pasó. Sí es cierto, llovieron 40 días y 40 noches, pero no es que ya Noé y su familia podían salir. Bueno, ya terminó de llover, ya ahora sí podemos salir del arca. No. Es que todo estaba inundado.
todo estaba inundado, o sea, no había forma de que la planta del pie de un ser humano pudiera pisar la tierra, porque todo estaba inundado. No podían salir del arca, tenían que esperar a que las aguas descendieran. Entonces, o sea, yo me hago esta pregunta en esta cuarentena, o sea, ¿cuántos de nosotros, inclusive uno, verdad? Porque uno muchas veces dice los demás y no se considera uno. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto va a terminar esto? De ahí no se supone que cuarentena son 14 días nada más. O no se supone que cuarentena son 40 días nada más. Y ahí Noé tuvo que aplicar aquí la palabra clave, la que vamos a ver el día de hoy, que es esperar. Esperar. Y es que, amigos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros esperar? Es que cuándo va a pasar esto. Es que cuándo se va a reactivar la economía. Es que yo he oído a muchas personas decir en redes sociales, es que la verdad, y con justa razón, no digo que no tengan razón, es que la gente necesita trabajar, la gente necesita alimentar a su familia, la gente necesita trabajar, las empresas necesitan producir. Es que deberíamos ya como salir a la calle, volver a la actividad normal con los protocolos respectivos, lavándose las manos, la medida del distanciamiento. Y he oído mucha gente, empresarios sobre todo, decir que de ahí, si el ministro de Salud dice que ya el virus llegó para quedarse, de ahí, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en las casas? La economía de un país necesita producir. La economía de un país necesita producir. Y bueno, las autoridades de salud actualmente están como soltando un poquito las riendas. Bueno, vamos a dejar que los cines se trabajen, vamos a dejar que ciertos negocios trabajen con un 50% de su capacidad. Bueno, si es un restaurante que la gente no llegue en montón, sino que la capacidad del restaurante esté acoplada para recibir a solo el 50%, vamos a ir aplicando esas medidas. Y bueno, las autoridades de salud saben los controles que tienen que ir aplicando, ¿verdad? Entonces, no sé, me entró como una sensación de que yo dije, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, esto se parece a la historia de Noé. Mira, voy a hablar de la historia de Noé porque esto se parece mucho a la historia de Noé. Y no fue que cuando dejó de llover a los 40 días o a las 40 noches, ¿verdad? Vamos a volver a la palabra de Dios. Vamos a volver aquí a la palabra de Dios. A este versículo específico que dice aquí, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Es decir, que no era solamente el que lloviera, era que todo estaba inundado. 150 días. Y aquí vuelve a decir en el versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. O sea, no eran solo los 40 días de lluvia, no, es que todo estaba inundado. Y no era que el agua que había caído sobre la tierra se iba a desaparecer así como cuando Moisés dividió el Mar Rojo, ¿verdad? O sea, no, dice la palabra de Dios que las aguas iban decreciendo, o sea, que iban bajando un poquito, al día siguiente otro poquito, y al día siguiente otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. No era que ya toda el agua que había caído, ¿verdad? Se disipó y ya, ahora sí salgo y ya, como si nada hubiera pasado. No, 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 no. Y entonces Noé no sabía, por ejemplo, que esto iba a durar 150 días. No,
Dios le había dado una palabra, el diluvio va a durar 40 días y 40 noches. O sea, ¿cuántas veces el Señor nos revela sus planes? Pero el Señor a veces es como inteligente. El Señor a veces es como inteligente y dice, no, a este no le voy a revelar todo, le voy a revelar solo una parte de lo que yo voy a hacer con él. No le voy a revelar todo porque si no ahí me va a estar diciendo que, pero usted me dijo que esto iba a durar tanto y tanto tiempo. Así somos los seres humanos muchas veces. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos estamos pasando por una prueba y nos desesperamos? Decimos, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? Posiblemente hay personas que me están oyendo, que me están viendo, que me están escuchando, que están pasando por una enfermedad ya sea propia o la de un familiar. Y están pues pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar esto? Posiblemente personas que tienen a un familiar grave en el hospital, ya sea el papá, la mamá, un hermano, un primo, un tío, y dicen, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Si orar para que tú lo descanses o orar por sanidad. Ya no sé, Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, Señor, con esta enfermedad. O hay casos donde tal vez una enfermedad es benévola, pero tiene que seguir ciertos cuidados. Tiene que seguir cierto tratamiento. No, usted va a ver mejoría en esto, esto y esto, pero después de un cierto tiempo, después de un cierto periodo, después de que usted se haya tomado el medicamento por tanto tiempo, ya el medicamento va a hacer efecto. Me pasó esto con mi papá en el año 2014, que él se quedó sin caminar por un tiempo. Al final los doctores dijeron que era una neuropatía periférica. Y es que él había perdido una vitamina que se llama la vitamina B12 del cuerpo. Y a él entró como una anemia, ¿verdad? Entonces, bueno, a él estaban haciendo estudios, chequeos en el hospital, estuvo internado como un mes y al cabo de ese mes le dieron de alta y le dijeron, bueno, a usted se le va a aplicar este medicamento una vez por mes, una inyección de vitamina B12 y después de 3 meses es que ya usted va a volver otra vez a caminar. Y gracias a Dios y para gloria de Dios lo digo, no tuvimos que esperarnos los 3 meses para ver eso, sino que ya los 2 meses por ahí ya se vio el efecto del medicamento. Entonces, esto nos habla mucho de la paciencia. Y aquí Noé, por ejemplo, él no sabía cuánto iba a durar esto. Él no sabía que iba a durar esto 150 días o cuánto iba a durar. Él no sabía absolutamente. Entonces dice la palabra de Dios que al cabo de 40 días, o sea, 40 días que había durado el diluvio, ¿verdad? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y yo me imagino que Noé envió al cuervo varias veces ahí. Iba, venía, nada. Todavía no hay nada seco, todavía no hay nada seco, todavía no hay nada seco. Ay, Noé. Ay, Dios mío, ¿cuándo irá a terminar esto? ¿Cuándo irá a terminar esto? Ya yo estoy cansado del olor a elefante. Ya yo estoy cansado del olor a elefante, del olor a cómo es, a las boñigas de los caballos. Es que estoy cansado. Y Noé seguía esperando, seguía esperando, seguía esperando. ¿Se le hace a usted esto familiar? ¿Se le hace a usted esto familiar? Mucha gente dice, uy, Dios mío, es que, puñica, es que estar aquí metido en la casa y solo ver series de Netflix, solo ver programas de televisión. He estado, no sé cuántos llevamos en esta cuarentena, como 40 y resto de días llevamos. He estado solo viendo televisión, he estado solo viendo Netflix, he estado, ay, ¿cuándo se va a terminar esta cuarentena? Ya yo quiero salir, ya yo quiero salir. Algunos disfrutan
su ida y venida al supermercado, ¿verdad? Porque a muchos no les gusta ir al supermercado, pero de ahí ahora es como el paseo del año, ¿verdad? Ya no es ir a Punta Arenas, ir a Limón, ir a Jacó, sino ir al supermercado, ¿verdad? Ir al supermercado, ¿verdad? Y la gente disfruta ir al supermercado porque de ahí es la salidita, ¿verdad? Para despejarse uno un poco, ir al supermercado. Pero están, ¿cuándo voy a poder salir? Y muchos, por el contrario, que tienen que ir a trabajar, más bien la preocupación es otra. Uy, deseo llegar a mi casa para sentirme seguro, para sentirme seguro. Y de ahí tienen que andar con mascarilla o con careta todo el día, ¿verdad? Y más bien desean llegar a la casa para sentirse seguros, porque tienen que trabajar, tienen que exponerse al COVID-19, ¿verdad? Otros, por el contrario, están en un hospital trabajando en jornadas de 12 horas y están, ay Dios mío, mejor voy a dormir en la sala para no contagiar a mi familia. La preocupación es otra. O el enfermo que está ahí con la enfermedad diciendo, Dios mío, ayúdame que pueda salir de esta enfermedad. O sea, el estar en la casa no es el estar en la casa no es como un martirio. Hay mucha gente que tiene otro martirio mayor, ya sea porque tiene la enfermedad o porque trabaja en un hospital o porque tiene que ir a trabajar y tiene que estar expuesto, ¿verdad? Entonces, más bien en esta cuarentena, digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres tratar conmigo, verdad? Y aquí es donde yo quiero hablar específicamente de Noé. Bueno, Noé dice la palabra que después envió una paloma, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 10 que después de esos 40 días que envió Moisés, estoy yo loco. Noé, ¿verdad? Se me hace una confusión, ¿verdad? Que no me pase como el chiste aquel que dicen, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Y no era Moisés, era Noé, ¿verdad? Entonces, que no me pase eso. Dice la palabra de Dios que en el versículo 10 de Génesis 8, y esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Primero fue un cuervo y después una paloma, ¿verdad? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, una señal de alerta. O sea, la palomita traía como una ramita de olivo en su pico, ¿verdad? Entonces, pero él no dijo, ahora sí ya podemos salir del arca, ya podemos tirarnos ahí en el pasto. No, 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 porque no había descendido el agua todavía. No había descendido el agua todavía, ¿verdad? Entonces dice que esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió a él. Y dice el versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, ¿verdad? O sea, hasta el año 601, en el mes primero, en el día primero, ¿verdad? Y aquí usted puede buscar en la palabra de Dios, esto se lo dejo de tarea pues a los teólogos, ¿verdad? De cuando empezó a llover, ¿verdad? Dice en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. O sea, en el año 600 al año 601, dice la palabra de Dios. Usted puede sacar ahí la conversión, porque en ese tiempo no era con el calendario gregoriano que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero dice que del mes 600 que empezó a llover al mes 601. O sea, casi como un año lloviendo, ¿verdad? Casi como un año lloviendo. Bueno, en esa época hay que considerar que los días no eran de 365 días como lo son ahora, ¿verdad? Sino que los años iban como un poquito más rápido. Pero bueno, esos son ya detalles como teológicos, ¿verdad? Y si seguimos aquí lo que dice la palabra, duró 150 días hasta que ya las aguas se retiraron
de sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Más 7 días, más 40 días que envió Moisés al cuervo, más 7 días que envió Noé a la paloma, ¿verdad? No sé si dije Moisés por ahí, me rectifico, ¿verdad? Entonces tuvo que esperar Noé. Y yo me imagino que Noé se sentaba ahí en la ventanita del arca. ¿Y cuándo irá a terminar esto? ¿Cuándo iré a terminar esto? ¿Cuándo irá a terminar esto? Y muchas veces nosotros estamos así en esta cuarentena y en cualquier situación que nosotros vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí es donde entra ese elemento fundamental llamado la paciencia. A mucha gente no le gusta la paciencia porque dice, uy hermano, no le pida paciencia a Dios. No le pida paciencia a Dios porque se le van a venir a usted unas pruebas, porque dice la palabra de Dios que la prueba produce paciencia. Así que mejor no le pida al Señor paciencia porque se le va a venir un montón de pruebas. Y esa es una interpretación errónea a mi juicio, porque una prueba viene a su vida cuando el Señor quiere producir algo específico en usted. Cuando el Señor quiere madurarlo a usted en alguna área. Las pruebas no vienen así ay, ¿cómo es esa palabra? Las pruebas no vienen así como vienen, no sé, como vienen las postalitas en una caja de conflex, que vienen un montón, o viene solo una. Las pruebas no vienen así a lo loco, no vienen así como pedir una bolsa de limones y a usted le meten un montón de limones malos. No, 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 así no vienen las pruebas. Las pruebas vienen a la vida de un ser humano en el momento en que el Señor le quiere enseñar a usted algo, donde el Señor a usted lo quiere madurar. O sea, las pruebas no vienen así a lo loco, no vienen así a la loca con un despropósito, no. Las pruebas vienen con un propósito, ¿verdad? Y aquí yo quiero hablar acerca de que hay pruebas, por ejemplo, como lo dije anteriormente, hay pruebas que Dios permite, no es que Dios manda las enfermedades, pero hay situaciones que Dios permite con un propósito. Y Él sabe la duración de esa prueba, sea una enfermedad, pero muchas veces no son enfermedades. No todos son enfermedades. Van a haber pruebas donde se va a poner a prueba, valga la redundancia, nuestra paciencia. Es que yo le he pedido un trabajo al Señor por mucho tiempo y ese trabajo no ha venido. Ese trabajo no ha venido. Es que yo quiero casarme y esa sierva no ha venido, esa sierva no ha venido. Yo me voy a quedar para vestir santos, yo me voy a quedar soltero toda mi vida. Ahí Dios está ejercitando tu paciencia. Ahí Dios está ejercitando tu paciencia. No estás pasando por una situación de presión como una enfermedad. No estás experimentando un dolor en tu cuerpo. No estás experimentando una aflicción en tu alma, producto de una situación, de una deuda o de alguien que te está haciendo la vida imposible, o de alguien que te fue a demandar a los tribunales, de una situación específica, de una amenaza de otra persona, ¿verdad? Que ahí sí pues la persona experimenta angustia, experimenta aflicción, experimenta tristeza, ¿verdad? Hay pruebas de ese tipo también, donde producto de una amenaza, ya sea de un ser humano que te está demandando en los tribunales, o de una deuda que el banco te está diciendo que hasta tal fecha tienes para pagar, ¿verdad? Hay pruebas de ese tipo también, o de una enfermedad, porque el cuerpo se duele, ¿verdad? El cuerpo se duele, hay sangrados, hay dolores, hay molestias, ¿verdad? Pero hay otro tipo de pruebas en los que se ve sometida nuestra paciencia, ¿verdad? En una enfermedad sí se ve sometida nuestra paciencia. En una deuda, en una situación así, ¿verdad? En una situación así, porque uno desea que eso termine. Pero en el caso, por ejemplo, de un anhelo no cumplido,
¿verdad? Ahí tu cuerpo no está experimentando dolor, ahí tu alma no está experimentando ansiedad, pero hay un desasosiego. ¿Cuándo va a llegar eso que le estoy pidiendo al Señor? ¿Cuándo va a llegar eso que le estoy pidiendo al Señor? ¿Cuándo va a llegar? Y el Señor está probando tu paciencia. El Señor está probando tu paciencia. Y yo quiero aquí, antes de irme con la palabra de Dios, con el texto bíblico, yo quiero aquí, yo busqué en el diccionario el significado de la palabra paciencia. No quiero hacer esta transmisión muy larga, sino pues nos vamos a una segunda parte, ¿verdad? Dice así la palabra paciencia, lo que significa, dice, virtud que hace soportar los males con resignación. Virtud que hace soportar los males con resignación. Bueno, en el caso de una muerte, que se murió tu papá, que se murió tu mamá, que se murió un ser querido, bueno, es algo que hay que aceptar con resignación. Es una prueba muy dura porque es un dolor muy grande que embarga nuestra alma. Pero dice también, cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que el cuerpo, el alma, no está experimentando quebranto, no está experimentando dolor físico, tristeza, pero es algo que se tarda, es algo que se tarda, es algo que se tarda. Entonces dice, cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que se tardan. Perseverancia, perseverancia. Entonces ahí yo quiero irme a la palabra de Dios, yo quiero irme aquí a la palabra de Dios, porque dice así la palabra de Dios. Vamos a irnos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Y yo creo que con esta palabra vamos a cerrar este live, ¿vean? Porque no quiero hacerlo muy largo. No quiero aburrirlo a usted. Hebreos 6:12 dice. Hebreos 6:12 dice así. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces, dice la palabra de Dios que la paciencia es necesaria. Dios le dio a usted una promesa. Vas a tener que experimentar, vas a tener que recurrir a la paciencia para que esa promesa llegue. ¿Y cómo se experimenta la paciencia? Dando gracias a Dios. Usted no ve lo que Dios le prometió, ese novio, esa novia, ese trabajo, ese ascenso, esa carrera, pero usted dice gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumpliste, Señor, y tú tienes, Señor, lo mejor para mí. Tú tienes, Señor, lo mejor para mí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Te adoro, te alabo, te glorifico. Gracias, Señor. Entonces usted no está refunfuñando, usted no está esperando de una manera negativa, sino que usted está esperando con gozo. Usted está esperando con alegría. Y algo muy bonito aquí, con esto quiero cerrar, es que usted está en los brazos de papá. Y papá Dios lo está sustentando a usted. Bueno, de este tema vamos a continuar en una futura entrega, ¿verdad? Porque como le digo, no quiero dormirlo, ni mucho menos, no quiero aburrirlo, ¿verdad? Así que los espero en la próxima entrega, donde ya vamos a ahondar un poquito más en este tema de la paciencia. Dios me los bendiga a todos, amigos de YouTube, amigos de Facebook Live, ¿verdad? A los amigos de YouTube les recuerdo que le dé like a la campanita para que las notificaciones le lleguen a usted cada vez que subimos un nuevo video. Bendiciones y que Dios me los bendiga.